Las puertas de la cafetería se abrieron de golpe. Todas las cabezas se giraron. Savannah Mitchell se quedó paralizada contra la pared, su pin de cuadro de honor brillando bajo las duras luces fluorescentes. Mason Brooks la tenía acorralada, sus manos endurecidas por el lacrosse apretando sus hombros, empujándola hacia atrás hasta que el frío concreto se clavó en su espalda. «¿Crees que eres demasiado buena para mí?» Su aliento apestaba a bebidas energéticas y a soberbia. Las venas en su cuello palpitaban. A su alrededor, 200 estudiantes contenían la respiración, con los celulares medio levantados, esperando. Los ojos de Savannah se movieron a la izquierda, luego a la derecha, sin escape. El agarre de Mason se endureció, arrugando la tela de su suéter de segunda mano. Podía oler su loción cara, sofocante, invasiva. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Entonces algo cambió en su rostro. El miedo se desvaneció, reemplazado por otra cosa. Algo que su abuelo le había enseñado en la sala estrecha de su casa, entre ataques de tos y relatos de guerra. Última advertencia, dijo, con una voz firme como el acero. «Suéltame. Ya». Mason se rió. Toda la cafetería se rió con él. Nadie vio cómo ella cambiaba el peso de su cuerpo. Nadie notó cómo su mano derecha se colocaba justo en la posición precisa. Definitivamente nadie esperaba lo que pasó después. 48 horas antes, esa misma cafetería había presenciado una escena muy diferente. Savannah estaba sentada en su mesa habitual, en la esquina, con su libro de cálculo abierto, intentando desaparecer entre ecuaciones cuadráticas. El ruido bajó de repente, como si alguien hubiera apagado el sonido. Mason Brooks desfiló por el pasillo central, su chaqueta varsity captando la luz. 1,90 m de privilegio envuelto en músculo y arrogancia. Detrás de él, Derek Thompson y 3 jugadores más de lacrosse formaban una V perfecta, como gansos siguiendo a su líder hacia el sur. Se detuvo frente a la mesa de Savannah. Ella mantuvo los ojos en su libro. Las palabras se le mezclaban. «Savannah Mitchell», anunció Mason. Lo suficientemente alto para que todos escucharan. El baile de graduación es en 3 semanas. Ella pasó la página sin mirarlo. Bien por el baile. Un murmullo de risas recorrió la cafetería. La mandíbula de Mason se tensó. Nadie lo ignoraba. Su padre era dueño de media zona comercial en Monterrey. Su madre estaba en la mesa directiva de la escuela. Cuando Mason quería algo, Mason lo conseguía. «Te estoy pidiendo que vayas conmigo», dijo, apoyando ambas manos sobre su mesa. Su anillo de campeonato chocó contra la superficie. Ahora Savannah levantó la vista. Sus ojos verdes se encontraron con los de él. Toda la cafetería contuvo el aliento. Harper Johnson. 3 mesas más allá, sacó el teléfono con disimulo. «Gracias», dijo Savannah con cuidado. «Pero no puedo. Tengo que quedarme en casa con mis abuelos». El silencio se estiró como chicle. El rostro de Mason pasó del rosa al rojo, luego a un tono púrpura. «Tus abuelos», repitió. «En esa traila junto a la carretera 71». Los dedos de Savannah apretaron su lápiz. Mason se enderezó, riendo. «Chavos». Me rechazó para ir a jugar lotería con la familia en su tráiler. La cafetería estalló. No todos se rieron, algunos miraron incómodos, otros sorprendidos. Pero fueron suficientes para que las mejillas de Savannah ardieran, para que deseara que el suelo la tragara. «Al menos yo sé lo que significa familia», dijo en voz baja. Pero Mason ya se iba, chocando las manos con Derek, disfrutando de la atención. No la escuchó. O tal vez sí, y simplemente no le importó. Lo que no vio fue a Harper, todavía grabando, captando cada segundo de su humillación convertida en espectáculo. Harper, que había sido su compañera de laboratorio desde primer año. Harper, que sabía perfectamente qué hacer con ese video, para la 5ª hora de clase. Mason Brooks ya era un meme. El video se propagó por Instagram y TikTok
Como pólvora rico, rechazado por estudiante de honor, ya tenía 12,000 vistas. Los comentarios llovían. Ella eligió familia sobre dinero. Rey de la Cross, mendigo del romance. El dinero de papi no lo compra todo. Derek encontró a Mason en el gimnasio, golpeando un costal como si le debiera plata. Bro dijo con cautela. ¿Ya viste esto? El celular de Mason voló por el cuarto, estrellándose contra el espejo. 7 años de mala suerte. Mason no creía en supersticiones, pero tal vez debía empezar. Mi papá llamó, dijo Mason, sin dejar de golpear. 3 veces. Dice que estoy avergonzando el apellido. Derek tragó saliva. Robert Brooks no solo se enojaba, se vengaba. El año pasado, cuando un crítico de comida le dio 2 estrellas a su restaurante, el hijo del crítico misteriosamente perdió su beca universitaria. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Derek. Mason se detuvo, se dio la vuelta. Su sonrisa hizo que Derek retrocediera un paso. Vamos a recordarle a todos por qué no se meten con un Brooks. Esa noche, Savannah llegó a casa y encontró a su abuela llorando en la mesa de la cocina. La traila olía a medicina y café viejo. El tanque de oxígeno de su abuelo zumbaba en la esquina. ¿Qué pasa? Nana, su abuela, le mostró el celular. Alguien la había etiquetado en una foto, ella y el abuelo en Walmart. Él en su silla de ruedas. Ella contando monedas en la caja. El pie de foto decía, la glamorosa familia de Savannah. Con razón está muy ocupada para el baile. Las manos de Savannah temblaron. Los habían seguido, les habían tomado fotos, las habían publicado para que todos se burlaran. Perdóname, mi niña, susurró la abuela. Te estamos avergonzando, no, dijo Savannah con firmeza, arrodillándose a su lado. Ustedes son todo para mí. Su abuelo se acercó, sus manos curtidas aún fuertes pese al temblor. ¿De qué se trata esto? Princesa L. explicó lo de Mason. El rechazo. El video. Su abuelo escuchó, con el rostro cada vez más serio. Ven acá, dijo al final. En la sala. Señaló las medallas en la pared. Estrella de bronce. Corazón púrpura. Honores de una guerra de la que ya nadie hablaba. ¿Alguna vez te conté sobre la colina 87?, preguntó. Savannah negó con la cabeza. 12 contra 40. Éramos menos, con menos armas, pero sabíamos algo que ellos no. Se inclinó hacia ella. A veces la persona más pequeña puede dar el golpe más fuerte, si sabe dónde pegar. Se incorporó lentamente, con las articulaciones protestando. Déjame mostrarte algo que aprendí en entrenamiento básico. Durante la siguiente hora le enseñó sobre puntos de presión, sobre equilibrio, sobre usar la fuerza del oponente en su contra. Sus movimientos ahora eran lentos, cuidadosos, pero ella podía ver al soldado que había sido. La garganta, dijo, guiando su mano. El punto más vulnerable del cuerpo humano, pero solo lo usas si alguien de verdad intenta hacerte daño. ¿Entendido?, ella asintió. A veces, dijo él. Sentándose de nuevo con esfuerzo, hay que enfrentar a los abusivos, aunque tengas miedo, sobre todo cuando tienes miedo. Esa noche. El celular de Savannah no dejó de sonar. Mensajes de números desconocidos, fotos de sus abuelos desde distintos ángulos. Alguien había hecho su tarea. Y a las 11:43 p.m., un mensaje de Mason en persona mañana, 3 de la tarde. Pasillo este. Ven sola o las cuentas médicas de tus abuelos se vuelven públicas. Es increíble lo que puedes encontrar en bases de datos de seguros cuando tu papá juega golf con el presidente del consejo del hospital. Adjunto, venía una captura de pantalla, la visita reciente de su abuelo a urgencias, las pruebas que no podía pagar, las facturas acumulándose. Savannah miró el mensaje hasta que la pantalla se apagó. En la otra habitación, su abuelo tosía sonidos húmedos y dolorosos que habían empeorado. No podían pagar la medicina nueva. Apenas alcanzaban para la vieja. Escribió, estaré ahí. La mañana siguiente,
La preparatoria Lincoln se sentía diferente. Las conversaciones se detenían cuando Savannah pasaba. Los grupos se dispersaban. Incluso algunos maestros parecían nerviosos a su alrededor. En química avanzada. Harper se deslizó en el asiento junto a ella. No vayas, susurró. Lo que Mason esté planeando es malo. Escuché a Derek decir que tienen algo grande preparado. No tengo opción. Siempre hay una opción. Savannah pensó en las cuentas médicas de su abuelo, en su abuela contando monedas en la caja del súper, en el peso del juicio de los demás. No siempre respondió. Segunda hora. Historia mundial. Alguien había dibujado monitos en el pizarrón, una caricatura de una traila con Mitchell móvil escrito encima. El profesor lo borró rápido, pero no lo suficiente. Tercera hora. Literatura inglesa. Su ejemplar de El Gran Gatsby había desaparecido de su mochila. En su lugar había una nota: ni Gatsby pudo convertir la basura en tesoro. Cuarta hora. Clase de educación física. Ahí fue donde las cosas se pusieron peores. Savannah abrió su casillero del gimnasio y lo encontró vacío. Su ropa, sus tenis, todo desaparecido. Un post-it pegado al fondo decía: la basura va al basurero. Checa afuera. Se quedó ahí, con su ropa normal, mientras los demás se cambiaban. El entrenador Peterson, que usualmente notaba todo, parecía convenientemente ocupado con su portapapeles. Mitchell ladró. ¿Por qué no estás vestida? Mis cosas no están. Coach, suspiró con dramatismo. Entonces revisa objetos perdidos. Apúrate. En objetos perdidos, solo encontró unos shorts 2 tallas más grandes y una camiseta que no se había lavado desde tiempos del sexenio pasado. Se los puso, sosteniendo los shorts con una mano. Muy bien. Todos, anunció el entrenador. El equipo de lacrosse necesita muñecos de práctica. Mitchell. Felicidades. Eres voluntaria. El equipo entró en tropel, Mason al frente. Su sonrisa podría haber congelado el infierno. Durante 20 minutos, Savannah estuvo de pie mientras practicaban checks embestidas con palos acolchados, técnicamente legales. El entrenador Peterson se aseguraba de eso. Pero Mason golpeaba más fuerte de lo necesario. Los demás también. Perdón, dijo Mason después de un golpe particularmente duro que la mandó al suelo. Supongo que no sé mi propia fuerza. Será toda la buena comida que como. Ya sabes, no de vales de despensa. El equipo rió. Savannah se levantó. Una y otra vez. Pero observaba. Cada vez que Mason embestía, bajaba primero el hombro derecho. Cada vez que golpeaba, dejaba descubierto su lado izquierdo. Patrones, puntos débiles. La voz de su abuelo resonaba. Hasta el enemigo más grande tiene un punto ciego. Sonó la campana. Savannah salió cojeando hacia el vestidor. Se cambió de nuevo con manos temblorosas. Harper la esperaba afuera. Voy a llamar al director, dijo Harper. Esto es una agresión. ¿Con qué pruebas el coach dirá que todo fue legal? Y el papá de Mason probablemente es dueño de las cámaras de seguridad. El rostro de Harper se arrugó de frustración. Voy a grabar todo esta tarde. Pase lo que pase, no dijo Savannah rápidamente. Aléjate, por favor. Pero Harper tenía esa mirada la misma que ponía cuando resolvía problemas imposibles de cálculo. 2:45. Ahí estaré. 2:30. Savannah estaba frente al pasillo este, el corazón martillando. Los estudiantes le daban espacio, como si fuera contagiosa. El pasillo se extendía frente a ella, casilleros a ambos lados. Sin ventanas. Una salida en cada extremo. Miró su celular. 2:45. Respiró hondo. Empezó a caminar. La puerta se cerró de golpe detrás de ella. Mason salió de un rincón, Derek a su lado.
4 jugadores más de lacrosse emergieron de salones. La puerta del fondo hizo clic cerrada. «Qué bueno que viniste», dijo Mason. Su voz resonando. «Qué detalle que te hayas arreglado». Savannah retrocedió. La puerta detrás estaba cerrada también. Sin salida. «¿Qué quieres?» Mason Respeto respondió simplemente. «Me faltaste al respeto. En público. Ese video ya tiene 2 millones de vistas». 2 millones. Se acercó. Ella podía ver la rabia contenida bajo su sonrisa perfecta. «Así que esto es lo que va a pasar», continuó. «Vas a disculparte. En cámara. Vas a decir que te equivocaste al rechazarme, que no eres suficiente para mí. Y luego...» Hizo una pausa, saboreando el momento. «Vas a demostrar que eres basura, empezando por quitarte ese suéter horrendo». La sangre de Savannah se heló. «¿Qué me escuchaste? Esa porquería de segunda mano. ¡Fuera! Estás enfermo». Mason sacó su celular, le mostró la pantalla. Más documentos médicos. La medicina para la diabetes de su abuela. El oxígeno de su abuelo. Una llamada de mi papá y, de pronto, su seguro encuentra errores administrativos y pierde papeles. Increíble cómo pasa. Los otros chicos formaron un semicírculo. Miraban. Esperaban. Algunos parecían incómodos, pero no lo suficiente como para hablar. La presión social era poderosa. «Mason», empezó Derek. «Tal vez esto es cállate». Derek. Por un segundo. La máscara de Mason dejó ver algo feo debajo. «Quítatelo, basura de tráiler, o la próxima hospitalización de tu abuelo será pagada de tu bolsillo». Las manos de Savannah fueron a los botones del suéter. Lento, su mente corría. 6 contra 1, puertas cerradas, sin ayuda. Entonces, un movimiento al fondo. Harper, agachada detrás de un bebedero, con el celular en alto. Sus miradas se cruzaron un segundo. Derek también la vio. «Oye, hay alguien». Corrió hacia Harper. Ella intentó huir, pero Derek fue más rápido. El teléfono voló. Rebotó contra el piso. «Vaya, vaya», dijo Mason. 2 por 1. Fue entonces cuando Savannah recordó las palabras de su abuelo. «A veces tienes que enfrentar a los abusivos, aunque tengas miedo, especialmente cuando tienes miedo». Su suéter cayó al piso. Los ojos de Mason brillaron con triunfo. Se acercó, lo suficiente para que ella pudiera ver los destellos dorados en sus ojos azules, lo suficiente para oler su loción sofocante, lo suficiente. Ahora la camisa ordenó. La mano de Savannah subió despacio, como si fuera a obedecer. Mason se inclinó, confiado, bajando la guardia igual que en la práctica de lacrosse. Hombro derecho adelante, lado izquierdo expuesto. La voz de su abuelo. La garganta, el punto más vulnerable del cuerpo humano. El tiempo se desaceleró. La mano de Savannah cambió de dirección, no hacia su camisa, hacia la garganta de Mason. No un puño algo más preciso. El filo de su mano. Tal como su abuelo le enseñó. El mismo movimiento que había hecho 100 veces aplicando la maniobra de Heimlich en el asilo donde era voluntaria. Pero al revés. El golpe conectó con precisión quirúrgica. Los ojos de Mason se abrieron de par en par. Su boca se abrió, pero no salió sonido. Sus manos volaron a su garganta mientras retrocedía tambaleando, y luego cayó. El pasillo estalló en caos. Mason se retorcía en el suelo, boqueando como un pez fuera del agua. Su cara pasó de roja a morada. Los otros chicos se quedaron congelados, divididos entre ayudar a su líder o salir corriendo. Savannah pasó por encima del cuerpo de Mason, recogió el celular de Harper y empezó a grabar. «Esto es lo que pasa cuando acorralas a alguien», dijo con calma.
moviendo la cámara para mostrar la escena. Cuando amenazas a su familia. Cuando crees que el dinero te hace intocable, Derek finalmente reaccionó. Llamen al 911. No puede respirar de pronto. Las puertas cerradas dejaron de importar. Uno de los jugadores de lacrosse, Timothy. Algo pateó la puerta con fuerza nacida del pánico, y ésta se abrió. Se dispersaron como cucarachas al encender la luz. Solo Savannah se quedó. Se arrodilló junto a Mason, cuyos labios se estaban volviendo azules. Sé lo que estás pensando, dijo, dejando el teléfono a un lado. ¿Por qué debería ayudarte? Le acomodó la cabeza. Le revisó la vía aérea. Empezó a buscar obstrucciones. Su entrenamiento como voluntaria se activó. Porque yo no soy como tú, continuó, trabajando con rapidez. No lastimo a la gente por diversión, pero tampoco dejaré que nadie dañe a las personas que amo. La respiración de Mason volvió entrecortada, dolorosa, pero ahí estaba. Él la miró con algo entre miedo y desconcierto. La garganta, explicó Savannah, sentándose. El punto más vulnerable del cuerpo humano. Me lo enseñó mi abuelo, el hombre al que llamaste basura, el héroe de guerra al que te burlaste. Las sirenas sonaban a lo lejos, acercándose. Esto es lo que va a pasar, dijo Savannah, sin darse cuenta de que repetía sus palabras. Vas a dejarme en paz, a mí y a mi familia, para siempre. O este video se hace público, sin edición, sin tu versión. Solo la verdad. Mason intentó hablar, pero solo logró un susurro áspero. «¿Estás loca?», no dijo una voz nueva desde la entrada. «Es valiente». El director Williams estaba ahí, respirando agitado como si hubiera corrido desde el otro extremo de la escuela. Detrás de él, 2 guardias de seguridad y la enfermera. «Vi todo», continuó el director. «Desde el momento en que cerraron las puertas». Le mostró su propio celular, con las imágenes de las cámaras de seguridad. Lo curioso de esas cámaras, añadió, mirando directamente a Mason, es que suben a la nube automáticamente. Ni tu padre puede borrarlas. Los paramédicos llegaron. Subieron a Mason a una camilla. Al pasar junto a ella, él la miró una última vez. Savannah vio algo romperse en su fachada perfecta. Miedo. Respeto. Ambos. Esto no ha terminado, dijo Derek, intentando conservar algo de dignidad. El director se volvió hacia él. Tienes razón, esto apenas comienza. Mi oficina. Todos ustedes. Ahora. Cuando el pasillo se vació, Harper abrazó a Savannah con fuerza. Fue increíble, susurró. Aterrador, pero increíble. Savannah recogió su suéter. Sus manos empezaban a temblar mientras la adrenalina se desvanecía. Necesito llamar a mis abuelos. ¿Qué les vas a decir? Pensó en las medallas de su abuelo, en sus historias, en su orgullo. La verdad, respondió, que a veces la persona más pequeña puede dar el golpe más fuerte. Si sabe dónde pegar, terminó Harper. Caminaron juntas hacia la oficina del director, pasando junto a grupos de estudiantes que grababan y murmuraban. Savannah escuchó fragmentos. «¿La viste, Mason Brooks?» «¿En serio?» Ella lo destruyó. Pero lo único en lo que podía pensar era en la medicina de su abuelo, en las lágrimas de su abuela, en el precio de enfrentarse a alguien frente al costo de quedarse callada. Su celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. Casi no lo revisa, pensando que sería otra amenaza, pero no lo era. Me llamo Caroline Walsh. Soy de 2º año. Mason me acorraló el año pasado. Nunca dije nada porque tenía miedo. Gracias por ser lo suficientemente valiente para enfrentarlo. No estás sola. Otro mensaje. Y otro. Historias que llegaban una tras otra. Chicas que habían sido acorraladas, amenazadas, silenciadas por la maquinaria de dinero de los Brooks. Savannah se detuvo. Harper leyó por encima de su hombro, con los ojos muy abiertos.
Esto es más grande que solo hoy, dijo Harper. Sí, asintió Savannah, pensando en las historias de guerra de su abuelo. Las batallas más grandes siempre lo son. La puerta de la oficina del director estaba frente a ellas. Detrás. Las consecuencias. Suspensión. Tal vez. Problemas legales. Probablemente. El peso completo de la influencia de la familia Brooks. Seguro. Pero por primera vez en 48 horas. Savannah no tenía miedo. Había encontrado su voz. Y, al parecer, no era la única. La oficina del director olía a cuero y a decepción. Savannah estaba sentada en la silla del medio. Harper a su izquierda y 5 jugadores de lacrosse apretujados en una banca a su derecha. Derek no dejaba de frotarse las muñecas, donde los guardias de seguridad lo habían sujetado. Timothy miraba al suelo. Los demás parecían querer desaparecer en el tapizado caro. El director Williams estaba detrás de su escritorio de caoba, con los dedos entrelazados, dejando que el silencio se alargara. En la pantalla de su computadora, el video de seguridad se repetía una y otra vez. Mason acorralando a Savannah, las puertas cerradas, el intento de agresión, el golpe a la garganta, todo. Señor Thompson, dijo finalmente el director. Explíquese. La boca de Derek se abrió y cerró como la de un pez. Fue solo. Mason dijo que iba a hacer una broma. Una broma. La voz del director podía congelar fuego. Encerrar a una estudiante en un pasillo, 6 contra 1. Exigir que se quite la ropa. ¿Qué parte de eso le suena a broma? Cuando lo dice así, es la única forma de decirlo. El director se giró hacia Savannah. Señorita Mitchell, esta herida no. Señor. Desea presentar cargos. La sala entera contuvo la respiración. Savannah pensó en sus abuelos, en las facturas médicas, en el alcance de la familia Brooks. No. Si Mason y sus amigos enfrentan consecuencias escolares apropiadas, dijo con cuidado. Y si aceptan dejarme a mí y a mi familia en paz. Eso es extorsión, saltó Derek. No corrigió el director con frialdad. Eso es clemencia. Prefieren que presente cargos porque aquí tengo suficiente evidencia para acusarlos de agresión, privación ilegal de la libertad, acoso y conspiración. Sus padres podrán pagar buenos abogados. Señor Thompson, pero podrán pagar el escándalo. Derek se calló. El teléfono del director sonó. Vio la identificación de la llamada. Suspiró y contestó. Sí. Señor Brooks, estoy al tanto de que su hijo está en el hospital. No borraré las grabaciones, porque lo que haré será asegurarme de que cada comité de admisiones universitarias del país las vea si vuelve a amenazarme a mí o a esta estudiante. Buen día. Colgó. La sala estaba tan silenciosa que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Esto es lo que va a pasar, anunció el director Williams. Ustedes 5 están suspendidos por 2 semanas. Mientras se realiza una investigación más a fondo, asistirán a consejería obligatoria sobre consentimiento y conducta apropiada. Y retiro cualquier carta de recomendación que haya escrito para ustedes. Timothy dejó escapar un sollozo. En cuanto al señor Brooks, dependerá de la investigación completa. Pero puedo garantizar que su puesto de capitán de lacrosse ya no existe. Sus cartas de recomendación para becas. Tampoco. Y si me entero de que alguno de ustedes mira siquiera a la señorita Mitchell de forma incorrecta. Dejó la amenaza flotando. Pueden irse, dijo. Excepto usted, señor Thompson. No hemos terminado. Los chicos salieron como prisioneros camino a la ejecución. Derek se quedó, empapado de sudor bajo su camiseta deportiva. El director abrió otro archivo en la computadora. Señor Thompson, he estado investigando patrones preocupantes. La señorita Mitchell no es la primera chica que su grupo ha atacado. ¿Verdad? La cara de Derek se puso blanca. Quiero un abogado, esto no es un juicio, aún.
Pero si quiere evitar que se convierta en uno, contestará mis preguntas. ¿Cuántas más? El silencio se prolongó. Finalmente, Derek cedió. No sé, tal vez 7 u 8. En los últimos 2 años. Harper soltó un jadeo. Savannah sintió náuseas. Nombres exigió el director. Derek los enumeró, cada vez con la voz más baja. Caroline Walsh, Jessica Chen, María Santos, Ashley Park. Chicas que se habían cambiado de escuela. Chicas que se habían quedado calladas. Chicas a las que habían etiquetado como problemáticas o que se lo buscaron. ¿Y siempre era el mismo patrón?, preguntó el director. Mason se les acercaba. Ellas lo rechazaban y luego les hacíamos la vida imposible hasta que cedían o se rendían, terminó Derek con amargura. Mason decía que era ponerlas en su lugar. Decía que su papá hacía lo mismo en la universidad. El director Williams parecía físicamente enfermo. Vas a escribir todo, cada incidente, cada participante, cada detalle. Y luego vas a ayudarme a contactar a cada una de esas chicas para disculparte y ver si quieren tomar acción. Mason me va a matar. Mason está aprendiendo a respirar con una laringe golpeada. Creo que estarás bien. El director se puso de pie. Sal de mi vista. Ve a la oficina del consejero. Ahora. Derek salió cabizbajo. El director se volvió hacia Savannah y Harper. Lo siento, dijo con sencillez. Las fallé. Fallé a todas esas chicas. Debí haber visto el patrón antes. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Savannah. Ahora. Limpiamos la casa. La junta escolar se reunirá de emergencia esta noche, para mañana. La preparatoria Lincoln tendrá nuevas políticas, nueva supervisión y una cultura muy diferente. Hizo una pausa. Lo que hiciste hoy fue valiente. Señorita Mitchell, pero no debiste haber tenido que hacerlo. Salieron de su oficina y encontraron el pasillo lleno. La noticia se había esparcido como fuego. Estudiantes a ambos lados, algunos grabando, otros solo mirando. Y cuando Savannah pasó, algo inesperado ocurrió. Empezaron a aplaudir. No todos, pero los suficientes. Chicas que habían tenido miedo de hablar. Chicos que habían estado demasiado intimidados para intervenir. Maestros que habían sospechado, pero nunca habían tenido pruebas. Savannah. Savannah. Se giró y vio a Caroline Walsh abriéndose paso entre la multitud, con lágrimas corriendo por su cara. Gracias, sollozó Caroline, abrazándola fuerte. Gracias por hacer lo que yo no pude. Luego vino María Santos. Me acorraló en primer año. He estado escondiéndome desde entonces. Ashley Park. Mis papás me sacaron de la escuela por su culpa. Una por una. Fueron apareciendo. Las víctimas de Mason, encontrando su voz, encontrándose entre ellas. Para cuando Savannah llegó a su casillero, estaba rodeada de sobrevivientes. Deberíamos hacer algo, dijo Jessica Chen. Algo oficial. Asegurarnos de que esto no vuelva a pasar. Un grupo de apoyo, sugirió María. Más grande, dijo Ashley. Un movimiento. Cambios en las políticas. Consecuencias reales. Intercambiaron números, hicieron planes, hablaban con entusiasmo en lugar de miedo. Por primera vez en años. Savannah lo observaba todo. Asombrada. Solo quería proteger a sus abuelos. Sin querer, había iniciado una revolución. Su celular vibró. Era su abuelo, vi las noticias. Estamos muy orgullosos de ti. Mi niña, ven a casa cuando puedas. Nana está haciendo tu comida favorita. Las noticias. Savannah abrió las redes sociales y encontró su historia por todas partes. Alguien había filtrado el video de seguridad. Stand with Savannah estaba en tendencia. Camionetas de noticieros ya se acumulaban en el estacionamiento de la escuela. Esto es una locura, murmuró Harper. Señorita Mitchell. Se giraron y vieron al entrenador Peterson, que parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Te debo una disculpa, dijo.
Sabía lo que Mason estaba haciendo en mi gimnasio. Lo permití porque su padre donaba a nuestro programa deportivo. Fue cobardía. He presentado mi renuncia. Se alejó antes de que pudiera responder. Y las revelaciones siguieron. Maestros acercándose con disculpas. Estudiantes compartiendo sus propias historias. La represa se había roto y años de cultura tóxica salían a la luz. Cuando Savannah llegó a casa, el sol ya se estaba poniendo. El parque de casas móviles se veía distinto, no más pequeño o más pobre, sino más como un verdadero hogar que había aprendido a valorar sin vergüenza. Sus abuelos la esperaban en el pequeño porche, el abuelo en su silla de ruedas, la abuela detrás de él, ambos sonriendo con orgullo. «Aquí está nuestra guerrera», dijo el abuelo. Ella se lanzó a sus brazos, dejando que las lágrimas finalmente salieran. Todo lo que había contenido el miedo, la ira, el alivio fluyó de golpe. Tenía tanto miedo, confesó. «El valor no es la ausencia de miedo», dijo su abuelo. «Es actuar a pesar de él. Y tú, mi niña, demostraste más valor hoy que la mayoría en toda su vida». Entraron. Nana, como había prometido, le había preparado su comida favorita, carne guisada con puré de papas, puro alimento reconfortante para un día que lo exigía. Durante la cena, Savannah les contó todo. Ellos escucharon sin interrumpir, con Nana apretándole la mano de vez en cuando. «La familia Brooks podría ir contra nosotros», advirtió Savannah. «Las cuentas médicas, el seguro». Amenazaron con... «Que lo intenten», interrumpió el abuelo. «No sobreviví 2 guerras para dejarme intimidar por un empresario con delirios de grandeza». Después de cenar, vieron las noticias juntos. La preparatoria Lincoln era la historia principal. «Estudiante valiente expone cultura sistémica de acoso escolar», decía el titular. Mostraban clips del video de seguridad, entrevistas con otras víctimas, declaraciones de padres indignados. «La Junta Escolar ha convocado una reunión de emergencia», anunció la reportera. «Fuentes dicen que varios administradores podrían ser destituidos. Y la familia Brooks está bajo investigación por posible extorsión y fraude de seguros». El teléfono de Savannah no dejaba de sonar. Ofertas de ayuda legal, solicitudes de entrevistas, mensajes de apoyo de todo el país. Ella lo apagó. Saturada. «¿Y ahora qué hago?», preguntó a sus abuelos. «Ahora descansas», dijo Nana. «Mañana decides cómo aprovechar este momento. Pero esta noche, solo eres nuestra nieta que se enfrentó a un abusivo y ganó». Pero el descanso no llegó fácil. A medianoche. Un golpe en la puerta los hizo congelarse. El abuelo buscó su vieja pistola de servicio, cargada y guardada en el cajón. Savannah Mitchell. La voz era femenina, profesional. «Soy la agente Sarah Chen, del FBI. Necesitamos hablar sobre la familia Brooks». 20 minutos después, su pequeña sala estaba llena de agentes federales. La agente Chen, una mujer con mirada que podía enfrentarse a un huracán, puso carpetas sobre la mesa. «Robert Brooks ha estado en nuestra mira por años», explicó. «Lavado de dinero, chantaje, extorsión. Pero nunca hemos tenido a alguien dispuesto a testificar. Sus víctimas tenían demasiado miedo o habían sido compradas». «¿Y ahora?», preguntó Savannah. «Ahora tenemos un video viral de su hijo repitiendo el mismo patrón. Tenemos la confesión de Derek Thompson. Tenemos múltiples víctimas dispuestas a hablar». La agente Chen sonrió. «No solo te enfrentaste a un abusivo, señorita Mitchell. Puede que hayas expuesto un imperio criminal. Podemos protegerte», añadió otro agente, «a todos ustedes. Nuevas identidades si es necesario». «Reubicación», no dijo Savannah con firmeza. «No vamos a huir. Este es nuestro hogar. La familia Brooks tiene recursos». «Y yo tengo algo mejor», lo interrumpió Savannah. «La verdad. Y como 8 millones de personas que la han compartido en línea». La agente Chen asintió lentamente. «De acuerdo. Pero pondremos seguridad».
y necesitaremos tu total cooperación con la investigación. ¿La tendrán?, dijo el abuelo. Toda. Los agentes se marcharon a las 2 de la mañana, dejando tarjetas de contacto y promesas de protección. Savannah, exhausta, cayó en la cama. Aunque el sueño se le escapaba, encendió el teléfono y vio 347 mensajes sin leer. Uno destacaba: número desconocido, pero firmado Savannah. Soy Eleanor Brooks, la madre de Mason. Esta noche dejo a Robert. Lo que pasó hoy me abrió los ojos sobre en qué se ha convertido mi familia. Lamento mi parte en permitirlo. Si necesitas algo, testimonio. Pruebas. Apoyo. Aquí estoy. Algunas madres crían hijos. Yo ayudé a crear un monstruo. Déjame ayudarte a repararlo. Savannah lo leyó 3 veces. Luego se lo mostró a su abuela, que tampoco podía dormir. La gente puede sorprenderte, dijo Nana en voz baja. A veces la tragedia saca lo peor. A veces revela lo mejor. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. Savannah se despertó y vio, por la ventana, camionetas de noticias alineadas en la calle y su teléfono sonando sin parar. Harper apareció a las 7 con café y un plan de batalla. No he dormido nada, dijo Harper, extendiendo papeles sobre la mesa de la cocina. Tenemos que controlar esta narrativa. Agendé entrevistas con 3 medios importantes. Abrí un GoFundMe para los gastos legales que ya lleva 50,000 pesos recaudados. Y monté una página web para que otras víctimas cuenten sus historias de forma anónima. ¿Cuándo aprendiste a hacer todo esto?, preguntó Savannah, impresionada. ¿YouTube? Güey, respondió Harper con una sonrisa. Y mi prima es publirelacionista. Está volando desde Los Ángeles para ayudar. Gratis. Para las 8 de la mañana, su pequeña casa se había convertido en centro de operaciones. Caroline, María, Jessica y Ashley llegaron, acompañadas de sus padres. Eleanor Brooks apareció a las 8:30 con cajas llenas de pruebas y una determinación férrea. Mi esposo está en la oficina de su abogado, anunció. Pero yo tengo 20 años de registros financieros, grabaciones y documentación de sus actividades. ¿Por qué ahora?, preguntó con cautela la madre de María. Eleanor miró a Savannah. Porque alguien finalmente me mostró que enfrentar a los abusivos es posible, incluso cuando el abusivo duerme a tu lado. La reunión de la junta escolar estaba programada para las 7 de la noche. A las 5. La gente ya se congregaba en la preparatoria Lincoln, estudiantes, padres, medios de comunicación, activistas, cientos de personas unidas por una misma causa. Savannah estaba en su habitación, mirando su reflejo. Llevaba su mejor vestido, no era caro, pero estaba limpio y planchado. Harper le había hecho el maquillaje. Sus abuelos la esperaban en la sala, vestidos con su ropa de domingo. ¿Lista?, preguntó Harper. No, admitió Savannah, pero eso nunca me ha detenido antes. El trayecto a la escuela fue surrealista. Escuadras de policía escoltando, helicópteros de noticias sobrevolando, multitudes con pancartas que decían apoyo a Savannah, fin a la cultura de acoso, justicia para todas las víctimas. Dentro del auditorio, cada asiento estaba ocupado. La mesa de la junta escolar en el escenario estaba llena de caras tensas, cámaras en todas las paredes. La energía era eléctrica. El director Williams habló primero, describiendo las fallas sistémicas que habían permitido que el abuso continuara. Luego, Derek Thompson, flanqueado por abogados, dio su declaración, nombró nombres, describió incidentes, con un rostro que parecía listo para vomitar. Otras víctimas hablaron. Maestros confesaron haber mirado hacia otro lado. Padres exigieron renuncias. El abogado de la familia Brooks intentó hablar, pero fue ahogado por abucheos. Finalmente, fue el turno de Savannah. Caminó hasta el pidio con las piernas temblorosas. El silencio fue absoluto.
Cientos de ojos la observaban. Hace 2 días comenzó. Con voz clara y firme, yo era solo una chica que quería ser invisible, que creía que callar era la forma de estar a salvo, que pensaba que el poder estaba en el dinero, las conexiones y la capacidad de destruir vidas. Se detuvo, buscando entre la multitud hasta encontrar a sus abuelos. Ellos sonrieron, alentándola. Estaba equivocada. El poder no se trata de quién puede lastimarte. Se trata de quién no puede quebrarte. De levantarte cuando todos los demás se quedan sentados. De usar tu voz aunque te tiemble. La sala entera estaba pendiente de cada palabra. Mason Brooks pensó que podía quitarme la dignidad porque su padre le enseñó que gente como yo no importa. Que el dinero te hace intocable. Que el miedo te da poder. Miró directamente a las cámaras. Pero el miedo solo funciona si lo permitimos. Y hoy, dejamos de permitirlo. Hoy decimos, ¡basta! No solo a Mason Brooks, sino a cada abusivo que cree que su privilegio lo protege. A cada administrador que valora las donaciones más que a los estudiantes. A cada sistema que sacrifica a los vulnerables para apaciguar a los poderosos. El aplauso empezó tímido. Luego creció hasta convertirse en un estruendo. La gente se puso de pie, algunos llorando. Savannah esperó a que volviera el silencio. No quiero su lástima, quiero su acción. Quiero políticas con dientes. Quiero rendición de cuentas que no pueda comprarse. Quiero un mundo donde ningún estudiante tenga que aprender defensa personal solo para sobrevivir la preparatoria. Retrocedió del podio. La ovación de pie duró 5 minutos. La Junta Escolar votó por unanimidad nuevas políticas contra el acoso con reporte obligatorio. Un comité independiente de supervisión. Investigación completa del personal. Se aceptó la renuncia del entrenador Peterson. 3 administradores más fueron suspendidos mientras se revisaba su conducta. Esa misma noche, Robert Brooks fue arrestado por cargos federales. Mason. Dado de alta del hospital, fue enviado a detención juvenil mientras esperaba juicio. Los otros chicos enfrentaban suspensiones, expulsiones y cargos según su nivel de participación. Pero el efecto fue más allá de la preparatoria Lincoln. Escuelas en todo el país implementaron nuevas políticas. Stand with Savannah se convirtió en un movimiento. Víctimas encontraron su voz. Abusivos encontraron consecuencias. Un mes después, Savannah estaba sentada en la misma cafetería donde todo había comenzado. Pero todo había cambiado. Ya no estaba sola en la esquina. Su mesa ahora estaba llena Harper, Caroline, María, nuevas amistades y viejas que por fin se sentían seguras de acercarse. La mesa que antes ocupaba Mason estaba vacía, y su grupo disperso entre otras escuelas o centros de detención juvenil. La vitrina de trofeos, que antes mostraba sus logros en lacrosse, ahora exhibía algo distinto, una placa que decía, estudiantes que se enfrentan, con el nombre de Savannah en la parte superior. ¿Sabes qué es lo más curioso?, dijo Harper, robando papas fritas del plato de Savannah. Mason pensaba que era intocable por su apellido. Pero tú eres la que se volvió inolvidable. Eleanor Brooks se acercó a la mesa. Había estado asistiendo regularmente a la escuela. Como voluntaria en el nuevo programa contra el acoso que ayudó a financiar con el dinero de su acuerdo de divorcio. Savannah dijo, quería que supieras. Mason aceptó someterse a terapia intensiva como parte de su acuerdo judicial. Me pidió que te entregara esto. Le tendió una carta. Savannah reconoció la letra de Mason. Antes tan segura. Ahora temblorosa. Savannah. No espero tu perdón. No lo merezco. Pero necesito que sepas que tenías razón. Mi padre me enseñó que el poder era hacer que otros se sintieran pequeños. Tú me enseñaste que el verdadero poder es levantar a los demás. Estoy recibiendo ayuda. Estoy intentando cambiar. Gracias por detenerme antes de convertirme en él por completo. Mason Savannah dobló la carta con cuidado. Dile que espero que lo diga en serio. Eleanor asintió y se retiró. La cafetería bullía con el ruido normal de adolescentes, chismes, risas.
quejas sobre tareas. Pero debajo había algo diferente, una sensación de seguridad, de posibilidades, de voces que no volverían a ser silenciadas. ¿Lista para cálculo?, preguntó Harper. Siempre respondió Savannah con una sonrisa.